sicarios o de alguna función que desempeñen en algún cártel, específicamente el cártel de Jalisco Nueva Generación, están participando activamente en el conflicto en Ucrania. Significa que pueden estar aprendiendo todo el ciclo desde la producción, financiamiento, adaptación y operación de drones. En Tamaulipas, también un ataque con dron. La agresión se dio entre grupos rivales que se dividieron el cártel del Golfo. ¡Míralos! ¡Los maté a la verga! ¡Mire! ¡Ay, güey! ¡Se murieron a la verga todos! Según reportes del Servicio de Seguridad de Ucrania, integrantes de cárteles narco-latinoamericanos fueron infiltrados como mercenarios en la guerra que se lleva a cabo en Europa. El objetivo: generar ingresos prestando servicios a ejércitos extranjeros, pero sobre todo, ganar conocimientos y experiencia en el uso de drones para el combate. Es que desde hace años, las naves no tripuladas son una de las herramientas favoritas de los criminales que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. Con entrenamiento militar y mayor cantidad de dispositivos, la amenaza de los drones preocupa a los gobiernos de la región. Hoy vamos a contarte todo sobre la infiltración narco en Ucrania y cuáles podrían ser las terribles consecuencias. Creciente amenaza de los carteles en la frontera entre Estados Unidos y México. Drones espiando a agentes, contrabandeando drogas y armas, incluso lanzando explosivos. Cientos de ellos están siendo avistados cada día. Y ahora el Departamento de Seguridad Nacional advierte que su autoridad legal para detenerlos podría terminar pronto a menos que el Congreso intervenga. En julio de 2025, los servicios de inteligencia de Ucrania detectaron que integrantes de cárteles narco provenientes de Latinoamérica se encontraban operando como mercenarios en la Legión Internacional de Kiev. Los sicarios, muchos de ellos de nacionalidad mexicana y colombiana, luchaban bajo las órdenes de Volodymyr Zelensky en las trincheras europeas. La información sorprendió a todos los analistas sobre crimen organizado, porque estaba en claro que los operadores no solo estaban allí por el salario en dólares que implica ser un mercenario. Los delincuentes estaban allí para adquirir entrenamiento militar avanzado en cuanto a tácticas modernas de combate, mejorando sus conocimientos para matar y combatir al enemigo. O personajes de cárteles mexicanos, sicarios o de alguna función que desempeñen en algún cártel, específicamente el cártel de Jalisco Nueva Generación, están participando activamente en el conflicto en Ucrania. Ahora, eso deja muchas preguntas abiertas, ¿no? Primero, ¿esto es algo que el gobierno de Ucrania sabe, lo condona, etcétera? La verdad es que probablemente Medvedev lo que hace en su papel como de sidekick de Putin, en el que le permite de alguna manera lanzar una piedra y medianamente esconder la mano, es una forma de decir, esto está pasando. No significa que el gobierno ucraniano ni lo sepa, ni lo haya condonado, ni los haya contratado. Uno de los aspectos que más interesaba a los cárteles era entrenar a sus sicarios en el uso de drones tipo FPV, siglas en inglés de First Person View, una designación frecuente para las aeronaves no tripuladas tipo kamikaze que se estrellan contra un objetivo, registrando todo el vuelo mediante una cámara incorporada en el aparato. La idea detrás de este entrenamiento intensivo es que los sicarios luego puedan aplicar todo lo aprendido en el campo de batalla en sus actividades ilegales. Imagina un delincuente capaz de operar drones de última generación no solo para transportar droga, sino también para atacar a las autoridades y realizar ataques sorpresivos a la competencia. Los resultados pueden ser devastadores, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay información actual sobre drones del narcotráfico cruzando la frontera, y más tarde el secretario García Harfuch. Ahorita no tenemos ningún indicio de que el narcotráfico busque atacar con un dron en alguna autoridad norteamericana en la frontera. Los drones que se han detectado de delincuencia organizada o los que se han asegurado por parte
de las instituciones del Gabinete de Seguridad han sido drones comerciales, que en efecto sí han sido utilizados en algunos delitos del lado mexicano, pero estaremos atentos a cualquier reacción. El uso de drones inició como una actividad marginal debido al complejo proceso de entrenamiento que requería poder transformar a simples pistoleros en pilotos expertos. Sin embargo, los cárteles no se rindieron. Los capos comprendieron que las naves no tripuladas son una herramienta fundamental para el futuro de su negocio. Es por eso que continuaron invirtiendo dinero en comprar nuevas maquinarias y entrenando a sus soldados en el uso de las mismas. Hoy en día, la presencia de drones es una de las preocupaciones más grandes en cuanto a seguridad fronteriza. Los reportes de inteligencia hablan de decenas de miles de vuelos ilegales, tanto de transporte como de reconocimiento. Se detectaron más de 27.000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur de Estados Unidos, operando casi 60.000 vuelos únicos, la mayoría de los cuales se realizaron de noche o a altitudes restringidas. Los agentes y oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos han sido incautados de miles de libras de narcóticos, incluyendo suficiente fentanilo para matar a decenas de miles de estadounidenses. Las palabras del jefe del programa antidrones de Estados Unidos no solo expresan cifras, sino una genuina preocupación por el avance continuo de estos frentes, quienes ya se han instalado en poblados fronterizos. Desde allí lanzan sus operaciones de tráfico aéreo y terrorismo, tal como lo detallaron autoridades estadounidenses. Actores malintencionados utilizan drones para contrabandear armas y drogas a través de nuestra frontera, espiar instalaciones sensibles, cometer actos de terror y mucho más. Por un lado, los cárteles utilizan estas naves para vigilar las rutas y poder trazar caminos seguros, tanto para sus cargamentos de droga como para los convoyes de migrantes ilegales que cruzan la frontera a cambio de un puñado de dólares. Pero los drones no solo sirven como ojos en el cielo, también son garras filosas listas para dar un zarpazo mortal. Los sicarios adoptaron las naves no tripuladas para operaciones ofensivas sobre el enemigo. No importa si se trata de oficiales de seguridad fronteriza o de campamentos de sicarios de organizaciones narcorrivales. Van por todo. La gran rivalidad que hay con otros cárteles, pues ellos creo que no tienen límites y van a buscar el poder y el control total, siguiendo, doblando, corrompiendo o sometiendo, o todas las anteriores, autoridades constitucionales. Inicialmente el sistema era bastante primitivo. Los drones trasladaban algún tipo de explosivo que luego era lanzado sobre el objetivo con precisión variable dependiendo del viento y la puntería del operador. En general se utilizaban granadas y otros explosivos caseros que eran producidos por los propios cárteles. Sin embargo, en el último tiempo se reportó el uso de drones tipo FPV, maquinarias mucho más sofisticadas que permiten una trayectoria milimétrica. Básicamente son misiles dirigidos en la forma de naves no tripuladas. Un impacto de esos kamikazes aéreos y ¡boom! El objetivo vuela por los aires. Pagados por los carteles en el lado mexicano de la frontera, están reformulando cómo operan los contrabandistas, pero también poniendo en riesgo las vidas de los agentes de la patrulla fronteriza. Ahora los principales funcionarios de seguridad en Washington están levantando nuevas alarmas y necesitarán encontrar soluciones rápidamente. Este avance fue posible gracias a la incorporación de operadores con experiencia militar dentro de las filas del narcotráfico, pero también debido al envío de sicarios latinoamericanos a frentes de batalla donde obtuvieron preparación de élite. Es momento de llevar esta historia de terror hacia Europa, donde los asesinos de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación recibieron un curso intensivo en destrucción. Los datos recogidos por la inteligencia ucraniana fueron revelados mediante un medio francés llamado Intelligence Online. La investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU,
en conjunto con agencias de inteligencia militar que sirven para mantener una vigilancia interna dentro de las fuerzas. Todo inició a partir de una advertencia proveniente de México, más específicamente del Centro Nacional de Inteligencia. Los agentes mexicanos alertaron a los europeos que varios supuestos voluntarios que ingresaron a la Legión extranjera de Kiev eran en realidad criminales muy buscados, con cargos tanto en suelo mexicano como estadounidense. Esos individuos no buscaban colaborar con la causa ni ganar el sueldo en dólares de un mercenario internacional. Su objetivo era poder analizar en primera persona los procesos, armamentos y tácticas empleadas por los mejores ejércitos del planeta. La participación de estos personajes, sean del cártel de Jalisco o de cualquier otro cártel o de varios, si fuera el caso, es una situación de alarma más allá de lo que pasa en el conflicto, en función de lo que para el resto del mundo signifique que colaboradores de actores no estatales, sobre todo aquellos que operan fuera de la ley, como es el caso de los cárteles, tengan acceso a las lecciones que se están aprendiendo de la guerra en Ucrania. Y quiero ser más específica en decir que el conflicto en Ucrania se ha vuelto un laboratorio de nuevas formas de guerra. El foco de la investigación de seguridad se encuentra ahora en unidades compuestas principalmente por voluntarios hispanohablantes que durante 2024 se unieron a la Legión extranjera. En especial, el grupo táctico Etos, una fuerza de élite que fue desplegada en las regiones de Donetsk y Kharkov para enfrentarse a los invasores rusos. Allí los latinoamericanos fueron partícipes de impresionantes combates, empleando no solo drones, sino también armamento de última generación donado por los Estados Unidos. Ucrania acusa a Rusia, Rusia acusa a Ucrania. Les permite ir generando una narrativa y un andamiaje en el que cada lado maximice las posibilidades de obtener lo que ellos mismos quieren o consideran justo o consideran correcto en la eventual negociación de un cese al fuego o de una paz duradera en Ucrania. Entre los casos más preocupantes que registraron las autoridades de inteligencia, se encontró el de un ciudadano mexicano que operaba bajo el alias de Águila 7. Se alistó en la Legión Internacional en marzo de 2024, utilizando documentación falsa de El Salvador. Alegó ser un voluntario humanitario, por lo que fue asignado a un curso intensivo de formación con drones de Leópolis, donde demostró un nivel de manejo de armas inusualmente alto. Claro, Águila 7 contaba con una experiencia secreta que no había revelado a sus superiores. Investigaciones posteriores revelaron que este individuo habría formado parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales y que luego desertó para unirse a frentes narco. Una historia que parece repetirse desde la época de los temibles Zetas, quienes formaban parte de esa misma unidad antes de transformarse en sicarios salvajes. Pero ha habido casos en el pasado en el que se sabe que organizaciones delictivas eventualmente se convierten o prestan servicios de mercenarios. En los 90s y en los 2000s hubo muchos casos en distintos conflictos. Gente reclutada forzadamente también, ¿no? Y no solo reclutada forzadamente, pero normalmente cuando hay desmovilizaciones, y aquí voy a, sin tener pruebas, pero un poco en el análisis de por qué esto es grave y por qué podría haber mexicanos y colombianos asociados a organizaciones delictivas, es que o se desmovilizan y entonces o por algún motivo pierden alguna plaza y entonces en lugar de desbandarse las organizaciones criminales. El caso de Águila 7 no es el único que llamó la atención de los reclutadores militares ucranianos. La investigación se amplió al detectarse la presencia de ciudadanos colombianos que presentaban una formación militar sorprendente, pero que no habían declarado. Con el tiempo se confirmó que eran excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y que ingresaron a Ucrania utilizando documentación falsa. Lo más preocupante es que su traslado y su ingreso en Europa fue realizado mediante empresas fantasmas, que evidentemente eran fachadas para cárteles que financiaron el viaje de sus mejores asesinos.
Analistas señalan que el nivel de sofisticación detrás de estas infiltraciones es propio de operaciones encubiertas. Identidades falsas, documentación adulterada y uso de compañías de seguridad privada como plataforma de acceso. Estas estructuras facilitaron la integración de individuos no estatales a entrenamientos militares altamente especializados en zonas de conflicto activo. Claro, esta operación requiere de un gran gasto monetario e implica varios riesgos. Para los cárteles es una inversión, ya que esperan convertir a sus sicarios en soldados de élite, capaces de operar los mejores y más sofisticados drones del planeta. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido escenario del desarrollo de armamento poderoso, pero sobre todo de la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías de naves no tripuladas. Drones de vigilancia, de ataque y para múltiples funciones bélicas. Esto requiere no solo incorporar nuevos sistemas tecnológicos, sino también entrenar a los pilotos para ser capaces de manejar maquinaria que aún se encuentra en desarrollo. Los operadores de drones no solo son entrenados para manejar los controles y poner las naves en vuelo, sino también para reparar piezas y cambiar elementos de los modelos en uso. Deben transformarse en expertos en el funcionamiento de las maquinarias, incluso de su composición electrónica para evitar que los dispositivos de evasión los derriben. Este es el tipo de entrenamiento que recibieron los sicarios mexicanos, familiarizado con las herramientas destructivas del futuro. El hecho de que estén ahí significa que pueden estar aprendiendo todo el ciclo desde la producción, financiamiento, adaptación y operación de drones que luego podrían utilizar en otros lados. Y si además pensamos que en general los cárteles tienden a diversificar sus actividades ilícitas, pues entonces ya no solo es que pueden utilizar drones para actividades ilícitas que ya llevan a cabo, sino que además pueden hasta convertirlas en una nueva, ¿cómo decirlo?, una nueva línea de producto en que ellos mismos fabriquen, produzcan, vendan a otros actores no estatales y tengan así también nuevas fuentes de ganancia. Estas habilidades, que son cruciales para enfrentar a un ejército convencional como el ruso, se han transformado en activos codiciados por grupos criminales que buscan ventajas tácticas similares en escenarios urbanos y rurales de América Latina. Los cárteles mexicanos, por ejemplo, ya han incorporado drones armados a su repertorio para atacar rivales y fuerzas de seguridad, lo que magnifica la amenaza regional si estos grupos continúan profesionalizando sus métodos con conocimiento importado de zonas de guerra. La situación de los mercenarios latinoamericanos en Ucrania puede transformarse en una crisis no solo de seguridad, sino también diplomática. La gran pregunta que queda por responder es si las autoridades de Kiev estaban al tanto del origen de los soldados. No podríamos descartar completamente que en estos apoyos alguien que no sabe o que no entiende la dimensión haya aceptado la participación de personas afiliadas a organizaciones criminales en Latinoamérica con servicios como mercenarios. Claro que de este lado, pues si se te da la oportunidad de ir y aprendes de los drones y traes nuevas cosas, es un ciclo completo. De estar al tanto de las verdaderas identidades de los voluntarios, implicaría una grave transgresión a la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos, ya que de alguna manera los sicarios que tanto desastre provocan en el norte americano estarían mejorando sus capacidades gracias al ejército ucraniano. Lo que sería increíblemente grave para México, porque evidentemente hay que subrayarlo, es si fuera el caso que el gobierno de Ucrania en efecto lo sabe, lo sanciona, los paga, los entrena, y no ha avisado al gobierno de México y ahora Estados Unidos lo sabe, sin duda va a haber una repercusión para nosotros en un asunto completamente diferente a la guerra en Ucrania, que tiene que ver con, como bien lo mencionabas, lo que estamos ahora debatiendo, negociando, intentando encontrar acuerdos con Estados Unidos. Un funcionario de inteligencia de Kiev fue categórico con sus declaraciones. Recibimos a voluntarios con buena fe, pero debemos reconocer que Ucrania se ha convertido en una plataforma para la difusión global de tácticas FPV.
Algunos vienen a aprender cómo matar con un dron de $400 y luego venden ese conocimiento al mejor postor. La situación de los sicarios infiltrados en el frente ucraniano ha despertado polémica en torno al rol que cumple el gobierno a la hora de filtrar a los presuntos voluntarios de la Legión Internacional. Gracias a las grietas del sistema, cientos de sicarios han obtenido capacitación de lujo que de seguro emplearán en ataques salvajes en la frontera entre México y Estados Unidos. Por el momento, ni los controles limítrofes ni las políticas antiterroristas han logrado aplacar el crecimiento de los arsenales narco ni la sofisticación táctica de sus pistoleros. Solo el tiempo dirá cuál es el verdadero resultado de este panorama tan oscuro. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.